Buenas, soy Axel Liera, yo la reacción al capítulo número 7 de Yojo Senki, segunda temporada, o mejor conocido como Saga de Tanya la Mala. Y bueno, en el episodio anterior las cosas se habían vuelto bastante peleagudas viendo, o sea, como pues nuestra queridísima Tanya justamente pues estaba actuando como Sebo en la estrategia, o sea que recordemos pues que nuestro general Hans pues había ahí creado, aunque afortunadamente vemos como pues Hans al final parece pues que termina también yendo a la batalla, parece, o sea, al menos nos dan a entender, o sea que Hans pues está intentando demostrar algo a los altos mandos con toda pues esta estrategia, o sea que termina siendo justamente, o sea, viendo cómo pues realmente pues la carnada termina funcionando bastante bien. Vemos cómo pues ahí, o sea, el ejército este de los rusos junto con la armada de los americanos pues estaban ahí eh, cooperando hasta que vemos cómo pues ambas partes tienen una manera diferente de terminar viendo las cosas, cosa que les termina jugando un poquito pues en contra, o sea, como terminamos viendo al ver pues esta desconexión, o sea, entre las órdenes y tal, aunque bueno, gracias a Marisu las cosas pues también ahí se terminan complicando un poquito para nuestra querida Tania, aunque bueno, realmente Tania parecía pues verse venir esto y tal. El problema es que de parte pues de los rusos, o sea, al ver esta situación vemos como pues la armada de magos, o sea que habían enviado terminan pues interceptando a nuestra querida Tania. O sea que recordemos que gracias al plan de Hans, o sea que ahora es convertirse en él en la carnada para finalmente pues hacer o sea, una estrategia en pinza y lograr pues ahí eliminar al grupo pues de ambos lados. Lamentablemente con la llegada, o sea, de los magos rusos termina complicándose un poquitín, especialmente viendo pues la gran sincronía, o sea, que terminan teniendo pues en el campo de batalla, aparte pues de su habilidad. Y al final, o sea, vemos como pues Tania tiene que darlo ahí todo, o sea, para poder lograr derrotar a su oponente. Y prácticamente podríamos decir, o sea, que es un empate, ya que a Tania pues se le terminan acabando las balitas antes de dar el tiro final y afortunadamente para ella pues también al oponente pues se le termina acabando la energía para usar la magia. Así que un empate táctico como terminamos viendo, aunque bueno, al final la estrategia, o sea, de Hans termina funcionando, Tania pues logrando ahí destrozar a toda la armada que estaba yendo pues ahí contra Hans y tal. Y bueno, vemos como pues finalmente ambos, o sea, tanto Tania como Hans se encuentran en el campo de batalla, o sea, regalándonos una imagen bastante épica, hay que decirlo, pero bueno. Vamos a ver cómo pues qué tendrá de consecuencia todo este incidente y qué es lo que pasará, o sea, con la guerra de ahora en adelante. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, pero o sea, un capítulo bastante de texto, la verdad, pero muy frustrante, o sea, con la situación, la verdad, y es que yo no lo entiendo. Y eso, o sea, hay que decirlo, o sea, que yo para nada soy como Tania, o sea, es cierto que sí manejo cierta lógica, pero digo, yo manejo una lógica emocional, o sea, que difiere un poquito, o sea, de la lógica absoluta, o sea, que termina manejando esta Tania. Y aún así, o sea, yo logro ver, o sea, las tonterías, o sea, ¿qué es esto? Esa es la tontería, o sea, que es toda esta situación y tal. Es que, o sea, hay veces en que incluso, o sea, me tuve que rever algunos diálogos, o sea, para ver si me estaba perdiendo algo, o sea, porque literalmente, o sea, no estaba creyendo lo que estaba viendo, la verdad, y no, o sea, realmente es como lo estoy viendo, y eso
me frustra bastante, la verdad. Aquí vemos que aparentemente, bueno, tanto Hans como Dania pues lograron obviamente sobrevivir pues a la batalla. Lamentablemente toda la operación pues Andrómeda se terminó pues yendo a el carajo. Así que pues al final no terminó sirviendo pues de mucho, o sea, como terminamos viendo y parece ser, o sea, que también pues los recursos, o sea, se están pues ahí agotando, lo cual no es buena señal, la verdad, especialmente, o sea, viendo lo que los altos mandos pues intentan llegar a lograr. Es aquí, bueno, donde Tanya y sus soldados terminan regresando para descansar ahí un poquito. Parece ser que pues la guerra está un poquito en stand-by, o sea, mientras pues las cosas se van ahí reorganizando y moviendo. Y vemos cómo pues termina dando tiempo pues a Tanya de enterarse pues ahí de algunas cosas. Incluso pues yendo a ver al tipo bigotudo, o sea que me da bastante gracia como ahorita está como que, wow, no, putos altos mandos que simplemente pues quieren ahí eh, o sea, putos altos mandos de ahí que quieren pues simplemente ahí la victoria, o sea, sin tener ni siquiera ahí enfoque de lo que realmente quieren y tal. Y esto les digo, o sea, es como que, wow, o sea, maldita sea, chico, maldita sea, hombre, tuviste la oportunidad, o sea, de plantarles caras plantarle cara al alto mando y simplemente dijiste, no, sí, podemos ganar. Es como que y ahora no me vengas aquí con que, ay, no, es que los altos mandos no quieren. O sea, si tuviste ahí tu oportunidad, cabrón. O sea, no, es que me enoja, o sea, me enoja bastante, la verdad. Y me da risa, o sea, cómo pues terminan ahí, o sea, básicamente prácticamente todo el mundo puteando a la pobre a la pobre Tania, o sea, por ser tan lógica, la verdad, o sea, queriendo pues obviamente terminar esto pues bastante sencillamente. Y vemos cómo pues todos le terminan ahí haciendo ver de que, wow, no, debería pensar en las emociones de los humanos y tal. Es que ni siquiera hay que pensar, es que les digo, incluso pensando, o sea, precisamente, o sea, incluso por eso, o sea, pensando en las emociones humanas y tal, es una reverenda estupidez. Les digo, es que la guerra es una tontería, o sea, total, es una tontería, o sea, a gran escala, o sea, que, lo siento, o sea, lo siento si tal, pero es que a mí se me hace tan lógico, o sea, y habrá gente que piensa, o sea, que no he entendido nada, o sea, de lo que se expone aquí, pero no, o sea, soy muy consciente, o sea, de lo que intentan hacerte ver, pero es que les digo, o sea, para mí es una tontería total. Esta idea de que han llegado, o sea, demasiado lejos y que, o sea, por eso, o sea, le hace ver, o sea, el tipo este le termina invitando a ver ahí la ceremonia a los caídos y tal, para que vea, pues ahí la situación y cómo la gente pues está ahí cansada, o sea, es curioso, o sea, porque te dicen eso, o sea, que la gente está cansada ahí también, o sea, de lo de la guerra y tal, el conflicto incluso, o sea, de que ya han llegado a un límite, o sea, donde ya o sea, la ira ha traspasado pues ese muro, o sea, donde ya es puro silencio, y eso es muy cierto, o sea, me gustó mucho esa, o sea, eh, esa explicación, o sea, que te terminan dándose de cuando la ira supera cierto límite, o sea, se convierte en puro silencio porque es real, o sea, cuando la ira está en su punto máximo y tal y está ahí al rojo vivo es gritos ahí tal, insultos y bla bla, pero lo peor es cuando, o sea, esa sensación de ira llega tanto, o sea, de que te quedas mudo, o sea, de que te quedas ahí sin voz, o sea, sin tal. O sea, cuando llegas a ese punto es cuando, uff, la cosa se pone bastante peligrosa, la verdad. Y es cierto, o sea, lo que termina pues diciéndose de que pues es solo cuestión de tiempo para que al final pues el país termine ahí explotando de el todo. Pero bueno, le digo, lo que me termina dando risa es precisamente eso, o sea, de que supuestamente incluso la gente, o sea, de acá está ya cansada y tal, pero es esa idea, o sea, esa estúpida idea, o sea, del hecho de que, wow, hemos sacrificado tanto, o sea, de que
quieren darle significado a todo esto al final, o sea, y por eso pues aspiran a la victoria, o sea, que ni siquiera ellos saben, o sea, cuál es esta entre comillas victoria, la verdad, y eso es lo jodido, o sea, cuando no tienen ningún plan en mente, o sea, simplemente pues están llevando al país al colapso, o sea, porque al final, o sea, no van a poder hacer absolutamente nada, y ahí es donde veo, o sea, veo el problema. O sea, independientemente, o sea, porque soy muy consciente, o sea, de que la opinión popular ahí y tal, o sea, va a enojarse ahí de que, o sea, si ellos terminaran ahí la guerra y tal, o sea, se enojarían porque luego, ay, todas las personas que murieron y para qué, y bla, 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 bla. En primer lugar, o sea, ni siquiera, nunca debió haber habido una guerra. ahí en claro. La verdad, o sea, ni siquiera me acuerdo, o sea, por qué supuestamente había iniciado todo esto, pero seguramente fue alguna tontería, como todas las guerras, la verdad. Pero bueno, o sea, en que la gente se ponga a renegar y tal, se les pasará. Y no lo digo, o sea, por ser frío o ser ahí, no pensar en los sentimientos y tal, pero es que, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Hacer una guerra? Que podrían hacerlo, la verdad, o sea, pero, o sea, realmente, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué va? Es que les digo, es una estupidez, o sea, la guerra, cualquier guerra, o sea, debería intentar, o sea, buscarse, sacarla, o sea, en primera no deberían haber guerras, en segunda, o sea, en caso de que pues ya la pendejearon y iniciaron una guerra, o sea, hay que buscar la manera, o sea, de terminarla lo más pronto posible. O sea, intentar buscar ahí una solución pacífica. O sea, que debieron haber hecho eso en primera instancia, pero bueno, ya bien y tal. Y les digo, o sea, me dirán, no, no, a ti te parece sencillo, porque no, tal, sí, no entiendo mucho, o sea, de política, no entiendo mucho de circunstancias y tal, pero entiendo de, o sea, de mi persona y tal, y soy yo como persona, o sea, jamás querría estarme peleando, o sea, con nadie más, o sea, y dudo que haya persona alguna, o sea, de que quisiera estar toda su vida, o sea, teniendo conflictos, o sea, con alguien. Es muy agotador, es estresante, es tal, o sea, es y al final no te lleva a ninguna parte. Por eso les digo, o sea, para mí es una estupidez toda esta situación y le digo, me frustra mucho, o sea, como que intentan a ver a Tania, o sea, por querer de manera, o sea, así, muy fría y tal vez sin pensar en los sentimientos de los demás, o sea, querer terminar la guerra, más que nada, o sea, por egoísmo propio, pero es algo, o sea, que terminaría beneficiando a todos, la verdad, al final y al cabo, pero no sé, o sea, me siento muy iracundo, o sea, con toda esta situación, o sea, odio la guerra con toda mi alma, o sea, porque es tonta, o sea, es tonta la verdad, o sea, solo muere gente y nadie gana, o sea, al final, o sea, porque le digo, los motivos, o sea, porque la mayoría de las veces se inician estos conflictos y tales por tonterías, o sea, que pudieron haberse solucionado diciéndole, oye, ven, vamos a hablar y tal, y ya y hacen ahí y tal, y pues si no, tal, al menos elegir. Hay un medio punto, o sea, muerto, o sea, que termine pues siendo de beneficio, o sea, para ambas partes. Pero digo, a este punto, o sea, el imperio está condenado, o sea, a caer, la verdad. O sea, si sigue con esa lógica, o sea, no veo, es que les digo, o sea, no veo futuro. Y les digo, o sea, lo lamentable es que es culpa indirectamente de Tania, o sea, por estar ganando las victorias y haberlos ahí acostumbrada de que, ah, no, es que siempre vamos a ganar, entonces podemos seguir sustentando esto. O sea, cuando, wow, ¿será eso lo que Hans habrá querido mostrarles? O sea, esta derrota, o sea, porque sí, o sea, pero no, o sea, al final la Operación Andrómeda, o sea, no sirvió de nada. O sea, ¿será que con esto fue su idea de un poquito de golpe de realidad, o sea, de que no se pueden obtener todas las victorias para hacerles ver de que, mira, o sea, cuidadito, o sea, wow. Probablemente mucha gente murió, pero por esa idea, o sea, por intentar mostrar el punto, pero
buena, la verdad, o sea, si fue eso, o sea, buena la de Hans, pero lamentablemente parece que no ha servido de absolutamente nada, porque pues seguimos ahí en el mismo punto. Así que jodido para Tania, o sea, no veo manera, le digo, de conseguir su final feliz, y creo que ella también ha empezado a ver que tampoco y tal. Lo único pues sería ese dar un golpe de estado probablemente no, o sea, sería, creo que sería peor. La verdad, pero jodidillo, o sea, jodido. Ahorita pues estamos en una encrucijada pues que es que les digo, o sea, tendría solución sencilla, o sea, ya hubiera tenido solución sencilla de haber aceptado desde un inicio, pero o sea, la paz, o sea, los acuerdos y tal, pero lamentablemente esto parece pues que será una guerra de el nunca acabar. Y bueno, Tania pues está atrapada en toda esta situación. Así que bueno, solo queda esperar a ver que, o sea, cómo pues seguirá todos estos acontecimientos que le deparará pues el camino a Tania, y si habrá al menos un mínimo de luz al final pues de este oscuro camino. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.